Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Dulce y bienvenidos a ICUS Hablando, el programa donde vamos a conocer un poco más acerca de qué hay detrás de estos profesionales de la ingeniería química que tanto admiramos. El día de hoy me encuentro con Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dulce? Yo soy la coordinadora académica de ALIC Guatemala y pues estamos aquí grabando la primera entrevista en ICUS Hablando. Muy bien. El día de hoy vamos a conocer qué hay detrás del ingeniero químico del año, el ingeniero César García. Hola ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, tengan a todos ya aquí reunidos para tener este conversatorio agradable que esperamos se lleve a cabo. Sí, primero que nada queríamos agradecerle muchísimo el tiempo que usted nos está dando y para poder conocerlo un poquito más. Bien, bien. Vamos a empezar. Ok, ingeniero. Si tuviera que definirse en 3 palabras, ¿cómo se definiría y por qué? Bueno, después de 47 años de transcurrir en el quehacer universitario y en el ejercicio profesional, pues en realidad ha sido una actividad muy satisfactoria. Las expectativas que tenía yo cuando decidí sacar esta profesión, pues creo que las he alcanzado y han sido en realidad pues pletóricas de logros, logros en realidad en los cuales pues uno siempre cuando se gradúa pues desea tener un ejercicio eh, pleno, también buscar en dónde es donde le llena en realidad la aplicación profesional. Para mí eso ha sido en realidad lo que la universidad me brindó y también las empresas en las que yo he prestado mis servicios profesionales. Eh, Áreas en las cuales pues eh, me han sido muy interesantes. Trabajé con industria electroquímica, trabajé con industria alimentaria y entonces también con la industria de lo que son pesticidas principalmente. Y eso es lo que ha sido recorrer. Y en la Universidad de San Carlos, además de que he tenido actividades con la Universidad Rafael Andívar, pues también ha sido grato poder transmitirles la experiencia y poder animar al estudiante a que pues ha escogido una bonita y tradicional carrera profesional y que pues en Latinoamérica tiene todas sus facetas de cómo va desarrollándose la industria nacional en cada país. Bien, eso es lo que podría yo iniciar y después continuamos dando detalles, ¿verdad? Al respecto, sí. Eh, ¿Qué otra interrogante tienen al respecto? Sí, sí, muchas gracias, ingeniero. Teníamos otra pregunta que era de las características que mencionó. ¿Cuál cree que lo identifican con su perfil profesional en el desarrollo de la carrera? Fíjese que para mí, en realidad, dos cosas me llenaron con mucha plenitud. Yo he sido profesor de química analítica durante todo ese tiempo, he dado clases de química analítica en agronomía, ahí es donde comienzo, porque yo provenía del laboratorio de solos de Anacafé y entonces estaba muy involucrado con lo que era el área de afología. Y entonces, cuando llego a agronomía, llego al departamento de afología y ahí está escrita el área de química. La edafología es la
ciencia que estudia las relaciones suelo-agua-planta. Y entonces, pues les dio mucho gusto que yo viniera de Anacafé y que entonces me incorporara a esa subárea de química. Y entonces ahí comenzamos a realizarnos por ese interés que me asignan la cátedra de química analítica. Pero con el correr del semestre también me dicen, miren, fíjense que necesitamos que de bioquímica, porque el curso de fisiología vegetal para nosotros es muy importante. Va a venir un profesor de Cornell, el doctor Romeo Martínez, y él quiere pues desarrollar esa área. Además, el doctor Sandoval tiene doctorado en genética. Y entonces necesitamos un buen soporte bioquímico. Bueno, aquí es donde entra la particularidad del tipo personal. Yo desde hacía cerca de 4 años era novio con mi actual esposo. Ella es química bióloga y la ayudaba a leer los artículos de bioquímica. Y entonces, de esa manera, pues ella es jefe del departamento de bioquímica en la Facultad de Farmacia. Y entonces, pues dije yo, bueno, que el reto me apoya a mi esposa y todo. Y comenzamos a involucrarnos. Pero con el transcurso también del tiempo, me ofrecen unas asesorías en empresas alimentarias. Café Alba es una de ellas y Pasteurizadora La Palma otra. Con lo cual entonces comienzo a ver el rol también del material biológico en ese sentido. Y entonces pues tengo esa oportunidad de irme encauzando dentro de esa temática. Me ofrecen también una consultoría en una fábrica de pesticidas, Plaguicidas de Guatemala, que era de la división Belseco. Y entonces también comenzamos a ver, aunque es un pesticida de la famosa docena maldita, ¿verdad? El heptacloro, y que entonces se impregnaba en Piedra Pómez, y por eso estaba ubicado aquí por Villanueva, la planta. Y comenzamos a darle asesoría para la implementación de ese tipo de producto impregnado en Piedra Pómez. Bien interesante. Y entonces comienzo a tener ya una, dijéramos, inducción sobre esas áreas, pesticidas, alimentos, y así entonces comenzamos a motivar a los estudiantes de agronomía sobre esas temáticas que eran comunes, porque ellos llevaban plagas y enfermedades, llevaban también lo que era la fisiología vegetal, y de esa manera pues tenía uno que, en ese caso, pues abordar temáticas que les sirvieran a ellos de orientación y de guía para los cursos que en realidad estaban pidiendo. Pues agradezco a la Facultad de Agronomía la confianza, porque después me delegan a mí hacer la remodelación del edificio de laboratorios de la Facultad de Agronomía, un edificio de 4 niveles que tiene aproximadamente 18 laboratorios diversos de la carrera agronómica. Y entonces, pues, me involucro en lo que es remodelar, porque estaba reciente el terremoto del 76 y se había dañado mucho los laboratorios. Entonces, remodelamos laboratorios, diseñamos el mobiliario, que actualmente todavía está ahí en funcionamiento, y hacemos las adquisiciones de equipo para todos esos laboratorios. Las autoridades de agronomía, pues, quedan muy agradecidas y todo, y ya con el correr del tiempo, pues me visita el ingeniero Yacoxal para pedirme de que dé cursos en la Escuela de Ingeniería Química. Pues me satisface mucho porque voy a regresar a la escuela, ¿verdad? Y comienzo dando Orgánica 1, pero ya en la escuela de Ingeniería Química en la Universidad Rafael Andía, había comenzado a darle clases de orgánica y de química analítica a la primera promoción de ingenieros químicos industriales de la Andívar. Y entonces de esa manera pues comenzamos a tener también ese contacto, y ya va pues forjándose lo que va a ser la cátedra personal que voy a tener yo a mi cargo. Ya con
ubicado como catedrático de la Facultad de Ingeniería, pues entonces el ingeniero Fernández me delega para ser el director de la Escuela de Ingeniería Química. Y entonces yo ya dejo Facultad de Agronomía y comienzo a dedicarme a la Escuela de Ingeniería Química y a la sección de Química Industrial del Centro de Investigaciones, que es una sección bonita porque se le da servicio de analítico y de consultoría a los usuarios, ¿verdad? Que son empresas grandes, pequeñas también, en lo particular a personas, y comenzamos a ver que el campo diversificado. Pero pasa una cosa bastante curiosa. La denominación de ingeniería química yo siempre la he definido y la he enfatizado, que por el nombre de químico, pues la química es la ciencia que estudia la composición y transformaciones de la materia. Entonces nosotros somos, en principio, y por eso es la denominación, ingenieros de materiales. O sea, la ingeniería de materiales, pues en otros ámbitos se ha desarrollado como una especialidad, ¿no? Nosotros aquí no tenemos carrera de ingeniería de materiales. Perú tiene, Colombia tiene, Brasil igual manera. O sea, en Latinoamérica hay muchos países y en Europa también ese tipo. Y yo creo que el mayor énfasis de mis trabajos de consultoría giraron sobre eso, sobre lograr dar interpretaciones con criterio sobre la naturaleza de los materiales para comenzar a desarrollar productos. Y entonces, pues así comienzo a ver de que estoy manejando las tres áreas de los materiales en esa consultoría: materiales inorgánicos, orgánicos y biológicos. Y así entonces, pues voy enriqueciendo también mi cátedra, ¿verdad? Y en la Escuela de Ingeniería Química, pues no había curso de bioquímica, sino que lo que había era, en realidad, dos cursos de tecnología, de ciencia de los alimentos y de tecnología de alimentos. Y la daba un distinguido profesor que trabajaba en el INCAP. Y entonces, de esa manera, pues a mí se me ocurre que se debiera de crear el curso selectivo de bioquímica. Y por eso es de que por el año 87 hago la gestión para que se incorpore al pensum de la carrera bioquímica. Primero, pues son pocos estudiantes, 5 o 7 estudiantes que se interesan porque es curso selectivo, y comienza con el correr del tiempo a crecer. Ya tengo 15, 20 estudiantes, ¿verdad? Ya no es en realidad un pequeño grupo, hay que interesarlos, y pues ha ido creciendo. Ya hemos tenido en cierto momento secciones en semestres de ya mayores de 30, y entonces de eso va lográndose eso. Y pues digo yo, no estaba equivocado, porque en las universidades privadas, la del Valle, la Landívar, la Mariano Valles, el currículum del estudiante de ingeniería química contiene bioquímica. Entonces, pues digo, bueno, estaba equivocado. Otra faceta que también por el asunto de mis consultorías, y sobre todo en estas fábricas de pesticidas, pues hay otro ingeniero que saca su posgrado en ingeniería sanitaria. Es uno de los primeros ingenieros químicos que le interesa sacar la maestría en calidad del agua, y trabaja en el laboratorio de agua del Centro de Investigaciones de Ingeniería, en el segundo piso. Y la doctora Abreu, que es la jefe de ese laboratorio, consigue una beca para él para que vaya a sacar a Lausana, Suiza, la maestría en química ambiental. Entonces también se me viene el chispazo, digo, un curso de química ambiental es adecuado también dentro del PENS, porque ya estábamos viendo el impacto ambiental que se estaba sucediendo. Estamos hablando de los años 85.
con lo cual entonces, pues gestionamos ante junta directiva, tiene eco. También tenemos nuestros opositores, ¿verdad? Porque decían que ese curso era de un posgrado, pero logramos que simplemente, y pues ahí está dentro de la red curricular de la escuela, el curso de química ambiental. Y en ese entonces, pues qué mejor que un profesor que tiene especialización en Suiza, pues de el curso de química ambiental. Y entonces el ingeniero Bravati lo realiza durante varios años, digamos, esa cátedra. Y pues poco a poco se va en ese sentido madurando la idea. Y ahora ya es el ingeniero Carranza, el ingeniero Byron Aguilar al lado, y pues ya ahora ya hay inclusive escrita en la Escuela de Ingeniería Química, la carrera de Ingeniería Ambiental, ¿verdad? Que también con el ingeniero Carranza y con otro profesor de la Escuela de Ingeniería Sanitaria, pues se construye y se diseña el currículum para la carrera de Ingeniería Ambiental. Es un complemento pues adecuado porque el estudiante en San Carlos siempre trata de sacar dobles carreras, y una de las que más les ha traído a los estudiantes de ingeniería química es la carrera de ingeniería industrial. Y en la Landívar, pues la licenciatura de ahí es ingeniero químico industrial, solo que en la San Carlos es sacar ingeniería química y sacar ingeniería industrial. Y así hay un numeroso grupo de estudiantes que buscan esa planificación, organización que la carrera de industrial pues imparte. Así seguimos y entonces pues me invitan también a una consultoría en la fábrica de acomodadores Víctor. Y entonces ya eso ya me atrae y yo estaba comenzando a introducir en la temática del curso de química analítica la unidad de electroquímica. Y entonces yo veía también, bueno, esto es importante, la mayor parte de las reacciones son redox. Y entonces, pues me voy a dar consultoría con esa empresa, inclusive pues me da la satisfacción de que ayudo a otros estudiantes a sacar ahí su tesis en esa rama. El ingeniero Godínez, el de operaciones unitarias, es en ese caso su tesis realizada en acomodadores Víctor. Y así también hay otro, el ingeniero Líquez no trabaja con nosotros, sino que trabaja en Coca-Cola, y él también saca su tesis también ahí. Bueno, vamos avanzando en ese derrotero y andamos por los años 80 y 90 y pues complementa bastante la consultoría, la asesoría con lo que es en realidad las cátedras y pues tratar de motivar al estudiante para que hay ramas pues muy distinguidas de identificación que puede un ingeniero pues situarse con mucho éxito. Y entonces, pues el curso de bioquímica lo vamos orientando sobre todo a la parte de la industria alimentaria y pues ahí también tenemos estudiantes que pues sacan sus maestrías y ahora ya hasta el posgrado en alimentos en la Universidad de San Carlos. Y también, no solo en el campus central, sino que también en Mazatenango se tiene esa carrera. Pues ya es algo notable ese interés, ¿verdad?, por el material biológico. No pierdo mi enfoque de decir que somos ingenieros de materiales, ¿verdad?, y que esa es una de las cualidades fundamentales que debemos de, pues, ejercer nuestro criterio sobre cómo poder identificar nosotros los materiales del caso, tanto materiales inorgánicos como materiales biológicos, como materiales, en este caso también, propiamente orgánicos. Continuamos nosotros en eso, ya paso a ser director del Centro de Investigaciones en un periodo, pero sigo regresando a la sección de Química Industrial, donde pues
nos permite también ahí pues a ejercer la consultoría con la gente que llega y las empresas a el centro de investigaciones, a la sección de química industrial. De esta manera, entonces, es que nosotros vemos que ese ejercicio de la consultoría y de la asesoría, pues va siendo muy enriquecedor. Y a esta época, que ya tengo 73 años, digo yo, bueno, pude tener la experiencia de esas empresas, ayudarlos a resolver problemas, participar en sus proyectos y que en ese caso regresar al aula universitaria de la Escuela de Ingeniería Química a pues orientar a los muchachos también a que su profesión que han escogido pues es una, dijéramos, muy versátil licenciatura, pregrado, y que pueden escoger bonitas alternativas de posgrado. El grupo, como los profesores que he trabajado, ¿verdad? Pues han sido pues muy entusiastas de igual manera, muchos de ellos también, yo los asesoré, ¿verdad? Y poco a poco voy siendo el profesor mayor en la escuela, ¿verdad? Porque ahora el ingeniero Monzón, el ingeniero Godínez, la ingeniera Liceli de León, Villela, pues son mis asesorados, ¿verdad? Y entonces, pues les tengo mucha estimación. La ingeniera Telma Cano también es parte de ese grupo de personas. El ingeniero William Salvers, cuando estoy yo de director en el año 81, está graduándose el de ingeniero químico. Y el ingeniero Gramajo está también terminando su graduación y se va becado a Francia. Y ahora somos compañeros de trabajo, ¿verdad? Ya me están tocando las campanas para que ya también me retire y de espacio, pero creo que también en lo que es la asesoría ahora que hacemos en el curso de seminario. El seminario de investigación es otro curso que en las diferentes universidades existe y está orientado pues a tutorear al estudiante para hacer su tesis del pregrado. Y entonces así comienza el seminario a impartirse, porque si yo también estaba de igual opinión que el estudiante a veces trabaja muy solo su proyecto de tesis. Y es un proyecto que en realidad debe de tener un asesor que lo oriente, que lo guíe, que tenga en realidad esa pertinencia de conocimiento del área temática, pero también que le entusiasme. Yo he dicho que cada vez que asesoro una tesis me vuelvo a graduar, ¿verdad? Porque me comienzo a comprometer con eso y entonces comienzo a arreglar el asunto y de esa manera logramos adecuadamente. El ingeniero Manuel López también pues hace eco a un interés que surgió también dentro de mi quehacer en la escuela y es hacer tutoriales, ¿verdad? Y entonces en el área de química analítica comenzamos a implementar tutoriales sobre el equilibrio ácido-base. Y ahí hay varios tesis que se gradúan con ese tema y hacemos también ciertas incursiones, por ejemplo, sobre la tabla periódica de los elementos. A mí me había llamado la atención ese asunto de que por qué sacaban en la tabla periódica al grupo F de la propia, digamos, estructura S, P y D, estaban bien encajados correlativamente por periodo, pero la cenicienta del grupo eran los lantáneos y actinos. Y entonces digo, bueno, en esta cosa hay que pensarlo. Y comenzamos a rediseñar la tabla periódica de los elementos. Y entonces hacemos una tabla periódica en diseño solamente que cumple, dijéramos, la configuración electrónica basal y cómo se va llenando
y tiene su ubicación adecuada. Es una tabla que nos da mucha satisfacción. Hay una ingeniera de apellido Valdetti que ella hace un su pues vienen allá a dar a conocer esa tabla de periódico. Y fíjense que pasa algo especial. A veces las ideas coincidimos con otras personas y no en el mismo país, ¿verdad? Otro profesor también está viendo cómo diseñar así. Y entonces, pues hace también un copiando aquí la periódica. En realidad, casi en los años 90, pues pareciera como que simultáneamente se nos dio el usazo de hacer ese diseño. Desde que estaba yo en la agronomía también, veíamos el problema de la nomenclatura química. Y entonces comenzamos a ver la organización de eso. Y cabal ese tema de la tabla periódica que la presentamos en la tesis de Valdetti, previo. Hay una ingeniera López, que es comadre de la ingeniera Mercedes Roquel, y ella hace un tutorial de la nomenclatura química y la asesoramos, ¿verdad? Y ya con el correr del tiempo, pues vamos haciendo ese tipo de tesis de graduación que, pues en cierta manera, ayudan en la cátedra. Y ahora ya el ingeniero Villela, pues hace también de esa forma tutoriales. Adela también se está involucrando en realizar ese tipo. El ingeniero Gramajo también ahorita está asesorando un proyecto de tesis de un simulador, porque ahora ya con esto de lo virtual, sí se necesitan hacer mucho trabajo de esa índole. Y está usando un software que se llama DWSim, un simulador, y pues ya se entusiasmó ahí un estudiante para hacer su tesis en esa situación, o sea, ya colaborar para que el mejoramiento de la enseñanza, pues, en la carrera de ingeniería química. Esto nos hace voltear la vista ya, no a ver los celotes que tengo aquí atrás, sino que a ver ese pasar del tiempo, esos, pues, 47 años transcurridos, ¿verdad?, de actividad profesional, y que, pues, el llevar, dijéramos, la experiencia, el conocimiento al aula universitaria y convencer, porque también una opinión que he tenido yo es de que los profesores somos mercadólogos. Tenemos que llegar a la cátedra a vender la idea de que la temática de nuestro curso es interesante, es útil, tiene valor, forma al estudiante para tener pertinencia, ¿verdad? Le desarrolla competencias de desempeño. Y cuando pues logramos en ese caso esa aceptación y ese interés, pues decimos uno, bueno, entonces sí estamos llevando a cabo paso a paso el mismo, ¿no? Hemos tenido también otras situaciones en que a veces se siente que es muy estricto un curso, que es muy difícil, pero en realidad el profesionalismo demanda esa situación, ¿verdad? Yo hago siempre la comparación con los médicos. Los médicos en realidad tienen una formación bastante extensa. Nosotros los ingenieros en general, 5 años de estudios ya estamos ejerciendo, ¿verdad? Los médicos son en realidad 7 años, práctica hospitalaria y todo, y después la especialización, ¿verdad? Y entonces un médico se ha forjado casi en estudios universitarios y preparación de ese tipo en pregrado y posgrado, más de 8 años, ¿verdad? O sea,
los padres que tienen hijos médicos saben de que lo van a tener hasta los 35 años en la casa ahí viviendo, porque esté estudiando su carrera universitaria. Y nosotros, ya ahorita se ve el fenómeno ese que la apertura de asignarse muchos cursos. Hay estudiantes que sacan en 4 años la carrera, ¿verdad? O sea, todavía cortan ese paso por el aula universitaria. A veces es bueno si uno completa con posgrados, continuar, ¿verdad? Porque haber reducido el tiempo en el pregrado no significa que ahora yo ya desde los 23 años ya soy ingeniero químico y ya estoy realizando, ¿verdad? Sino que es la oportunidad para sacar un grado mayor de especialización, ¿verdad? Y eso va dándonos pues ese contexto en el cual el ejercicio profesional se puede transmitir en el aula y sobre todo motivarlo al estudiante. Hay que transmitir conocimiento. No debe ser un curso tratado enciclopédico de una vez, pero sí debe tener la amplitud que demanda la formación profesional en ingeniería química. Los materiales cada vez son más diversos y pues debe estar uno preparado para el mismo caso. Ayer cabal un profesor que ya se jubiló, Beto Arango, él me acompañó en un tiempo a dar análisis cualitativo y me llamó porque ahí había su amiga que estaba queriendo hacer su producto, ¿verdad? Para tratamiento de moluscos, ¿verdad? Nosotros decimos babosas, ¿verdad? Y para combatir eso, y era formalina, ¿verdad? Y entonces me dice, sí, mire, gracias la orientación, porque usted siempre defiende el asunto del conocimiento de los materiales, y es cierto, pues, a veces nos ponemos a hacer un producto y solo es un referente. Sí, esta es la sustancia, este es el material que se usa, pero tener un conocimiento más adecuado. Y eso es lo que nos ayuda. Ahorita me satisface también mucho que el ingeniero Edgar Guerrero, también un estudiante que se fue a Puerto Rico a sacar su profesión de posgrado y es doctorado en polímeros, ahora está ahí en el área de investigación, ¿verdad? Y pues obviamente eso a uno le compete los materiales poliméricos, naturales y sintéticos. Y entonces eso es un buen paso que un profesional doctorado en polímeros pues ya esté también como parte del staff docente en la escuela. Y entonces pues esperamos de que él también alimente el entusiasmo del estudiante con lo que pudiera ser en realidad la ciencia de los polímeros, que es amplísimo también, ¿no? Yo trabajé en una consultoría con una fábrica de botones. Los botones en realidad son resina poliéster. Y un compañero de estudio se puso su fábrica, está en la Petapa, Botones del Valle, y pues lo ayudamos dentro de el inicio, casi fue como en los años 80, a que desarrollara ciertos tipos de aspectos técnicos en lo que es la elaboración y el curado de la resina para fabricación de botones, ¿no? O sea, hay muchas áreas tan amplias, tan diversas, tan atractivas en la carrera de ingeniería química, pues que un estudiante que escoge la carrera muchas veces porque su papá, su hermano, su tío son ingenieros químicos, ¿verdad? Hoy es muy notable, por ejemplo, que la población de mujeres ya supera el 50% en la carrera de ingeniería química. Nosotros cuando comenzamos, pues eran apenas unas 3, 4 mujeres que estaban en la escuela de ingeniería química
Teresita González es una pues ingeniera muy destacada. Ella es la dueña de la fábrica de pinturas Coloring, ¿verdad? Y así también hay unas buenas profesoras que trabajan en la industria de cosmetología y se han desempeñado muy bien. Si ustedes ven, por ejemplo, PriceSmart, ahí hay una mujer ingeniera química que fue ayudante de cátedra con nosotros en la escuela, Fabiola Arevalo, y ahora ya ella es la gerente de PriceSmart, ¿no? Ahí es, pareciera que ella se desligó de la ingeniería química, pero no, todo lo que vende PriceSmart son productos con diferentes características de materia prima que se usa. Y ella está al frente, es cierto, tiene un posgrado en finanzas, ¿no? Pero ese es lo destacado. Entonces, ahorita ya son casi un 55, yo creo que ya están por llegar al 60% de las mujeres, ¿no? Y entonces, pues, es algo que ya dice uno, bueno, pero si es que las mujeres cuando querían estudiar algo relacionado con la química hacían la farmacia, y ahí sacaban química biológica. Nosotros un tiempo recibimos las clases en farmacia, la orgánica, la general, la analítica, la íbamos a recibir a farmacia. Y por eso es que muchos nos casamos con estudiantes de farmacia, ¿verdad? Yo estoy casado con una química bióloga, el ingeniero Orlando Posadas está casado con una química farmacéutica, ¿verdad? Y así hay varios que ahí nos echaron el lazo en el laboratorio, ¿no? Y por eso es que ahora miro yo, bueno, digo, ¿no? ¿Ves? Se han entusiasmado las mujeres también por la carrera de ingeniería química. Y es un espacio que están ganando adecuadamente, con competencia, ¿verdad? Así que, pues ese es el recorrer, dijéramos, de mi vida profesional, ¿verdad? En el aula universitaria, sobre todo de la Escuela de Ingeniería Química en la San Carlos, y en lo que pues me dio oportunidad también el poder dar esas asesorías en industrias pues de cierta diversidad, ¿no? Es la consultoría y la asesoría es algo también muy agradable porque hace que uno le abren la puerta a la empresa, ¿verdad? Porque usted viene a ver cómo nos resuelve los problemas. Entonces uno puede meterse a cualquier lugar de la empresa, va a la planta, va al laboratorio, habla con el de bodega, ¿verdad? Trabaja con los directivos y entonces puede más tener esa amplitud. Pues la confianza la agradezco que han tenido, ¿verdad? Porque en realidad fue una escuela también de conocimiento adquirido a través de ellos, ¿verdad? Es cierto que todavía en nuestras empresas hay cierto, dijéramos, aspectos en los cuales puede estar eso a un nivel, la empresa grande, pero todavía el conocimiento, los materiales, los hace relegar muchos detalles porque ya tienen que manufacturar, tienen que enfrentar la producción diaria y todo, ¿no? Y entonces, pues cuando surgen los laboratorios de investigación y desarrollo, es una oportunidad muy bonita porque el desarrollo de producto nuevo en las empresas es algo alentador, ¿no? Pero se basa en eso. La LIEXB es el laboratorio de extractos vegetales que existe y que la coordina el ingeniero Mario Mérida, pues es una gran oportunidad para un material tan especial como son los aceites esenciales, las oloresinas, pero hay que conocer cuál es la naturaleza fundamental de esos llamados aceites esenciales, ¿verdad? O aceites fijos. Los lípidos no son solamente los aceites y grasas, ¿verdad? No, hay toda una gama de usos, de aplicaciones, ¿verdad? Que se usan enormemente, ¿verdad?
Y ahí hay mucho estudiante que ha llegado a hacer su pasantía al IEXPO y ha podido introducirse en las empresas relacionadas con aceites esenciales, aromas, fragancias, saborizantes, preservantes utilizados, en ese caso con ese material primigenio, el cardamomo, una serie de follajes que hay que hacen el condimento en la industria de alimentos, ¿verdad? Y entonces dice uno, bueno, ¿dónde voy a terminar de parar de aprender y de conocer? Pues la vida se hace corta y todavía sigo yo teniendo experiencias cognitivas muy alentadoras, ¿verdad? Con los materiales. Hoy cabal el ingeniero López me está informando ahí que con el ingeniero Eduardo Guerrero ya se completó un artículo que se va a gestionar ya su publicación en la revista de la Dirección General de Investigación. Nosotros estamos haciendo clavito con que al fin lo acepten, ¿verdad? Porque es en realidad una faceta en ese sentido, y la razón por la cual a ustedes en su trabajo de tesis les piden hagan un artículo, hágalo en inglés también, y por esa razón ya puede usted comenzar a hacer incursiones sobre la escritura técnica, ¿verdad? Antes había una excusa que daban los ingenieros. Es que yo tengo faltas de ortografía porque yo soy ingeniero. Como quien dice, a mí se me perdona que yo en realidad no use tildes o ponga en realidad las palabras con faltas de ortografía o no sepa redactar. No, es falso. Tiene uno que ser, así como ahora también, la estadística. La estadística es una faceta muy importante en la, dijéramos, en la evaluación del desempeño de una empresa. Y entre los profesionales, no importa que no sean en realidad matemáticos, estadísticos, ¿verdad? Pero tienen que tenerse eso. Ahorita el ingeniero William Fashan está coordinando el posgrado en estadística, ¿verdad? Él trabaja en el departamento de fisicoquímica, sacó su posgrado en estadística, en métodos estadísticos, y ahora está él mucho, está dando charlas para también impulsar el manejo adecuado en este caso, aunque dicen que la estadística es la ciencia más mentirosa, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que pues hay que también manejar los datos adecuadamente para interpretación, y a veces hay que estirar la campana de Gauss o ver la diferencia significativa. En ese caso, tratarla de llegar al punto aunque sea mínimo. Y eso es lo que hace a uno ver, ¿verdad? Ahorita también estamos con el qué hacer de lo que es manejar las reglas de redacción, ¿verdad? Y ahí están invitando, utilicen las reglas APA, ¿verdad? Ya la edición sexta, es eso, los de lingüística estaban con la edición sexta, y ya ahorita ya la Dirección General de Investigación está viendo, utilicen la edición séptima de APA, ¿verdad? ¿Y de dónde proviene APA? Es de dijéramos, de la Asociación Americana de Psicología, pero ellos se preocuparon y ahora es una norma que la pueden usar, se puede adoptar sin ser obligatorio, pero es indispensable. Bueno, ya ven que podemos platicar un montón, ¿verdad? Al respecto, y cómo podemos hacer que el estudiante de ingeniería química piense que cuando reprueba, ¿verdad? No escogió mal su carrera, ¿verdad? Sino que tiene que esforzarse. A veces surgen expresiones, por ejemplo, de que es más efectivo errar para enmendar y conocer que nunca equivocarse, ¿verdad? O nunca errar. Y pues
obviamente a veces a uno sí se le traban las carretas, como se dice, y hay un curso que lo tiene que sacar en curso de vacaciones, lo tiene que volver a repetir, lo reprueba por el laboratorio, todo ese sinnúmero de facetas que transcurren en la profesionalización, ¿verdad? Pero nuevamente digo yo, miren a los médicos. Los médicos en realidad, el pensum de la Facultad de Medicina es que si usted no aprueba la totalidad de los cursos, no pasa al siguiente ciclo. Nosotros podemos tener un ajuar, decir, yo estoy en quinto semestre, sí, pero tiene cursos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto semestre. En medicina no. Si usted está en segundo año, puede ser de que solo esté llevando un curso, porque ese no lo terminó de aprobar en ese momento, X, Y circunstancias, ¿no? Y este cosa del trabajo virtual que nos permite comunicarnos, ¿verdad? Pero también nos aísla, ¿verdad? Las relaciones interpersonales, ¿verdad? No a través de una pantalla, de un monitor. Nosotros tenemos un muchacho de un amigo que en realidad ahorita está terminando el segundo año y no ha podido interaccionar con los estudiantes de su carrera, ¿verdad? Y él quisiera en realidad estudiar juntos como nosotros hemos acostumbrado, los que reunimos dos, tres. El ingeniero Manuel López era el que tenía su grupo de compañeros y él era el que les daba clases a ellos y todos lo admiraban porque él era el que resolvía los problemas cuando iba a haber exámenes, ¿verdad? Y ahora hay que luchar con la pantalla, con el monitor únicamente, pero está uno solo, ¿verdad? Buscando un espacio según le tengan posibilidades también en su hogar, ¿no? De repente trabaja en el comedor, ¿verdad? No puede tener un espacio más calmo para trabajar, ¿no? A veces las restricciones son la capacidad del equipo, ¿verdad? Tenemos aspectos muy buenos, ¿verdad? El Internet, pero se tiene que tener también una estructura de hardware que hay que invertir, ¿no? A nosotros los profesores nos agarró esto de la pandemia también con incapacidades para estar manejando en realidad la clase virtual. Y hay también algunos que estaban ya preparados. El ingeniero Chico Jai de Ingeniería Mecánica, él ya llevaba casi 3 años, hasta la misma junta directiva le había autorizado dar clases virtuales y tenía ya mucho de su curso preparado. Creo que es instrumentación eléctrica la que él da, y ya estaba él en esa forma que cuando vino la pandemia para él, yo ya estaba bien, ¿verdad? Ya ellos hablaban del Zoom y todo, y nosotros nosotros seguíamos con nuestros marcadores, ¿sí? Al tercer nivel ahí y comenzar la clase, ¿verdad? Pero también el estudiante ha sido poco conocerlo, sobre todo porque no abren la pantalla y entonces hasta ponen una su Photoshop, o les digo, ponen la foto de un chucho, ¿verdad? Y ese es fulanito de tal y es un gato que está ahí, ¿verdad? O un paisaje, ¿verdad? Y uno pues tiene que respetar esa intimidad que no quiere abrir el estudiante a su pantalla, ¿verdad? Porque obviamente pues es entrar al hogar de cada uno de ellos. Pero sí, ahorita ya hay unos fondos que se pueden utilizar y entonces ya puede abrir, ¿verdad? Lo único es que cuando uno mueve la mano se mira una sombra negra que va dejando uno ahí, pero ya mejorar esa relación, verle la cara, ¿verdad? Yo tengo un estudiante en análisis cuantitativo, Tatiana, no la conozco, solo veo su foto ahí.
Y ella es la que me avisa, mire, ingeniero, ya nos pasamos de tiempo. Mire, ya se tienen que ir los estudiantes a la otra clase, ¿verdad? Y también me hace comentarios, ya hay otros estudiantes ahí, pero no los veo, ¿verdad? Y por eso es que también últimamente he puesto también mi cámara, no dar clase con la imagen de los textos que tengo que exponer, sino que también que lo vean a uno, ¿verdad? Antes yo hacía un chiste en clase y veía quienes se reían y no. Ahora hago un chiste y hasta el micrófono está cerrado, ¿no? Y no sé si les gustó el chiste o no les gustó, ¿verdad? Pero el llegar el estudiante al cubículo de uno, habían varios estudiantes que se atrevían a llegar a la oficina y comenzaban a interactuar de esa manera. Y entonces, poco a poco se iba hilvanando una relación, ¿verdad? Que cuando llegan ya a su proyecto de tesis, pues ya uno ya los conoce, es fulanito de tal, todo, y le fue bien en unos cursos, estos, todo, y su tema lo escogió, ¿verdad? Adecuadamente. Pero también esta actividad virtual nos hace poner en actividades que nosotros ya las parábamos a las 8 de la noche. Ya nos íbamos. Ahora no, ahora son las 10 de la noche y a veces decimos, señores, va a haber clase, ¿verdad? Vamos a resolver problemas, ¿verdad? O el examen lo vamos a hacer a las 9 de la noche, ¿verdad? Y nadie puede decir, mire, ya no hay camionetas a mi casa, ¿no? Está a la par de la cama, ¿verdad? Entonces, eso le ha dado una amplitud al tiempo efectivo, pero se crean otro tipo de surgen otro tipo de dificultades, porque también la virtualidad ha enfrentado un gran problema, la validez de la evaluación. Tengo a mi consuegro, su hija, pues le tocó la pandemia en Argentina, estaba sacando ya su posgrado, y ella nos contaba, ella vivía sola en su apartamento, y cuando eran los exámenes ahí en la Universidad de Palermo, le hacían que mostrara todo el área donde iba a estar, y tenía una cámara atrás, y la cámara abierta del monitor, ¿verdad? Y tenía que identificarse primero, sacar su DPI, ¿verdad? Entonces, todo eso llama a la situación de que también tiene uno que hacer ciertos énfasis en la actitud moral, en la ética del desempeño, porque podemos también tener estudiantes que están realizando su examen de una manera no individual, puede comunicarse, puede estar conectado al monitor, puede tener el teléfono abierto, y todo, puede tener otro computador también, en ese caso disponible. La comunicación, no es lo mismo estar en el aula y están colocados todos haciendo el examen y todo, que ahora, hasta el doctor Morales, que es un excelente profesor en la Galileo, que ha dado una serie de conferencias en estos 2 años, muy adecuadas, nos decía, miren, el diseño de la impartición de clases se ha mejorado mucho, pero tenemos una falla, la evaluación. La evaluación todavía tiene crisis y ahí hay que despertar sobre todo valores éticos. Poder decirle, usted se puede quedar solo haciendo su examen y como es una evaluación de competencia, usted pensar en eso. La práctica también, la praxis. Nosotros teníamos laboratorios y ahora hay estudiantes que ya van para los 2 años que no han, ahí sí que, situado en ningún momento en el laboratorio. Y ha pasado química 3, química 4, análisis quali, orgánica 1 y así.
Y esa experiencia grata, ese compartir inclusive con ese trabajar en equipo, ¿verdad? Y que fulano no hace nada, solo está viendo, y son solo dos los que manejan el equipo. Eso hace falta también. Entonces, pues, es un sopesar, es un llamar de veras a la conciencia a todos, ¿verdad? Porque también tiene sus facetas el profesor puede solo copiar y pegar, y leer lo que copió, no transmitir experiencia, ¿verdad? Porque está facilitado. Conseguirse un video de YouTube, ponerlo, bueno, mírenlo pues, y yo mientras tanto sigo con mi celular chateando. Entonces, ahí está, pues, la radiografía de mi vida profesional y lo que he experimentado en presencial y en virtual, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Es interesante ver cómo usted fue evolucionando, fue aprendiendo, fue como obteniendo distintas habilidades conforme el tiempo, conforme la experiencia que iba agarrando, ¿verdad? Muy interesante. Muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias. Y también a nivel virtual, ¿verdad? Que la pandemia nos vino a cambiar absolutamente todo lo que conocíamos. Creo que tanto para los catedráticos, los ingenieros, como para nosotros como estudiantes, ha sido bastante complicado el adaptarse. Creo que a este punto ya, después de un año y tantito, ya estamos un poco más adaptados, pero sí, definitivamente fue un gran reto para todos en general. Sí. Entonces, sí, prosiguiendo con la entrevista, ya vamos terminando. Únicamente nos gustaría saber, para los estudiantes que nos están viendo, que están ya tal vez en sus últimos años o en los primeros, o están decidiendo estudiar ingeniería química, ¿cuál es el consejo que usted les daría a un estudiante de ingeniería química? El mejor consejo que usted tiene. Mire, el consejo para un estudiante que está por ingresar a la universidad, ¿no? Sí debe de él aunar esfuerzos, y ahora el internet puede ser un buen orientador, ¿verdad? Nosotros fuimos estudiantes que casi por antojo escogimos la carrera, ¿verdad? Póngale, en el caso mío, yo estaba estudiando en el Instituto Modelo y llegaron del Colegio de Ingenieros Químicos ese año cabal a regalarnos unos trifoliares promocionando la carrera de Ingeniería Química, que solo estaba en la San Carlos, ¿verdad? Y que siguiera en Ingeniería Química. Y entonces nos llamó la atención, ¿verdad? Sí, Ingeniería Química, sí, el profesor de Química, don Fernando Santos, nos había dado mucha motivación. Sí, sacamos Ingeniería Química. Y dos, Jorge Flores, que ha trabajado mucho en los ingenios, y yo dijimos, vámonos a Ingeniería Química, vamos a sacar Ingeniería Química, ¿verdad? Pero eso es lo que el estudiante guatemalteco, cuando tenía que decidir qué era la ingeniería química, no tenía referente inmediato. Ahora lo tiene en el internet, y así para cualquier carrera, se puede poner así, ingeniería industrial, civil, eléctrica, química, ¿qué presenta otro? ¿Cuáles son los campos de aplicación? ¿Eh? Lo que hacíamos nosotros en la escuela era un día invitar a los estudiantes y mire, de la conferencia a los estudiantes de primer ingreso para que es la carrera de ingeniería química. Ahora no, ahora es internet, explótenla, ¿verdad? Busquen esa conceptualización de la carrera con claridad, adapten al contexto nacional, ¿verdad? Aunque ahora ya no es en realidad el espacio guatemalteco el único ámbito de desempeño. Ustedes se pueden ir a trabajar a cualquier parte del mundo. Yo tengo ahí dos estudiantes que siempre los refiero, Carolina y Héctor, ¿verdad? Ellos fueron excelentes estudiantes. Y Carolina todavía tenía mejor promedio que él, ¿verdad? Y ella tenía como 87 de promedio, y Héctor tenía como 82. Y se fueron a Austria, consiguieron su beca.
Y él sacó en polímeros y ella en industria farmacéutica. Y ahorita, cabal, hace unos 2 días, creo, hizo su presentación doctoral. Ya los dos son doctores. En ese caso, sacaron su maestría, sacaron su doctorado. ¿Van a volver? Yo creo que no. Ellos se quedaron a vivir en Austria, porque ya están trabajando ahí. Esa promoción del 2008, son un grupo de estudiantes, casi como unos, creo que ya llega como a 12 estudiantes, que decidieron todos irse a Europa. Hay unos que están en Hungría, la ingeniera Kemé. En Austria, ellos mismos han jalado a otros sus compañeros, son como 4 los que están en Austria. Hay otro que está en Alemania, ¿verdad? Y se juntan. Ahorita la pandemia los separó, pero ellos están muy realizados en sus estudios de posgrado y en su trabajo. Inclusive algunos hasta ya tienen, pues, noviazgos y todo en Europa. Entonces, eso es para los de primer ingreso, esa confianza de escoger adecuadamente, ¿verdad? Ahora, con los que ya van a cerrar, ¿verdad? Pues definitivamente hay que hacer una revisión, sobre todo de enfoque, ¿verdad? Y el enfoque, pues, tiene que ver que definitivamente no termina la formación profesional de ingeniería química con el pregrado. Ya es indispensable el posgrado. Hay que saberlo escoger también, porque en realidad el posgrado en muchos casos debe ser entonces la especialidad sobre la cual se quiere ejercer, no ser titulitis. Yo le llamo titulitis a ese síndrome de solo sacar un título y, bueno, ponerlo en el estudio. Ahí ya tengo maestría en eso. Y voy a sacar otro título. Y se pasa sacando títulos, pero deben de enfocarse cuál es la especialidad que quiero sacar, porque ahí me quiero situar en mi desempeño. Bueno, entonces, así debe de verse ese punto de vista, ¿verdad? Y he tenido casos, por ejemplo, estudiantes que no llevan, por ejemplo, bioquímica, y después vienen con una tesis de bioquímica. Y le digo, ¿usted llevó bioquímica? No. ¿Y entonces por qué está haciendo una tesis de bioquímica? Si a usted no le atrajo llevar ese curso, mucho menos ciencia de los alimentos, bioingeniería. Y ahora quiere hacer una tesis en bioquímica, hasta de fermentaciones, ¿verdad? Entonces, esa es la identidad que deben de tener en ese caso. Y el posgrado. Hay posgrados que tienen el atractivo del buen desempeño profesional, hasta ofrecer un poco más de éxito, ¿verdad? Ahorita el impacto ambiental, bueno, eso nos abre rutas de ejercicio de ese tipo. Pues si no sacó ingeniería ambiental, puede sacar el posgrado en ingeniería sanitaria. Fíjese que la maestría en ingeniería sanitaria tiene hasta una componente. Esta escuela de posgrado, por ser escuela regional, tiene convenios con el DAAD de Alemania. Y entonces hay muchos profesores que después de sacar la maestría en ingeniería sanitaria se van a Alemania a completar estudios. Y sobre todo son los centroamericanos que vienen a sacar aquí la maestría sanitaria y después gestionan su beca a Alemania para un posgrado más. Y los guatemaltecos sacan ingeniería sanitaria y comienzan allá a gestionar, a hacer estudios, o cuelgan en la maestría para solo decir, yo tengo maestría, ¿verdad? Un detalle muy importante, sacaron un PhD, un filósofo y doctor, pues obviamente no todos los doctorados son PhD. Hay doctorados que son en artes, cuando no se realiza tesis. Pero resulta que hay
profesionales que sacan un doctorado, por ejemplo, en educación, no es PhD, es en artes. Pero para promocionarse dice, yo soy PhD. ¿Por qué? Porque es un epíteto. A nosotros nos gusta muchas veces decir, soy ingeniero, porque licenciados son todo el resto, ¿verdad? Pero nosotros somos ingenieros químicos a nivel de licenciatura. Somos licenciados, ¿verdad? Y entonces, eso es el cuidado que deben de tener. No perder el tiempo en sacar una maestría solo para referir que tienen maestría, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, ¿y sabe inglés? Sí, pero sabe hablar inglés, no sabe escribir en inglés. Puede leer y puede hablar, pero no escribe. Y esos son aspectos en los cuales debe de ver el que ya se va a graduar, cómo tiene de integrada sus competencias y qué es lo que va a escoger de especialización. Y la debe de escoger para ejercer, ¿verdad? Porque si la escoge solamente para colgar un título, para presentarse, mire, yo tengo maestría, ya ahorita en el reclutamiento profesional dicen, bueno, ahorita necesitamos un ingeniero químico con maestría en alimentos. Y aparece uno, mire, yo estoy en finanzas. Nosotros no les interesa en finanzas, ¿verdad? Entonces, eso no hay que perder ese derrotero, ¿verdad? Y también la mejor posibilidad es también que su posgrado sea fuera de Guatemala, es mejor. La ingeniera Quemé, esta ingeniera sacó su maestría en Corea, tiene cristalografía, su especialización ahí, y ahora está en Hungría sacando su doctorado, ¿no? Y está trabajando. Esa es la oferta que le dieron de sacar doctorado y trabajar. Igual Carolina y Héctor en Austria, ese fue en la adecuación. Y por eso es que Héctor escogió proyectos en polímeros. Y Carolina lo escogió, en ese caso, en industria farmacéutica. Y esos son sus doctorados. Y ahí están trabajando. Yo tengo un sobrino también, que él sacó su maestría en ingeniería química y otra maestría en polímeros en Austria. Y se vino aquí a Guatemala y trabaja con Bayer. Se ha desempeñado muy bien en ese sentido y se ha realizado adecuadamente en Bayer. O sea, él pasó casi desde que se graduó a los 17 años, regresó a Guatemala hasta los 28. Vivió ahí en Austria y viene a trabajar aquí a Guatemala con Bayer. Bayer lo califica muy bien. Entonces, no hay que después hacer uno una remembranza, decir, ¿para qué me sirvió esta maestría? Ahí tengo colgado la licencia, ¿verdad? Pero no ejercí, ¿verdad? Hay muchos ingenieros químicos que también han buscado su capacitación en las áreas financieras y son muchas veces giros dijéramos, de 90 grados, de 45 grados del derrotero de la ingeniería química. Pero también a veces el reto es prosperar porque pasa uno de laboratorio a planta, de planta a gerencias administrativas. Pues está bien, está hecho eso. Fabiola Arévalo en PriceMart tiene también ese tipo de comunicación. Y hay otro monje, está en Panamá, y él trabajó en PriceMart también y fue ayudante cátedra de química con nosotros, ¿verdad? Y nos alegra mucho esa vía en la cual se movilizaron y destacaron, ¿verdad? Porque no es válido ahora el asunto de que el posgrado no está aplicado. Los médicos, su especialización es la que aplica.
Si usted es urólogo, no puede hacer cardiología. Si usted es neurocirujano, usted no puede ser obstetra. Nosotros, yo soy ingeniero químico. Bueno para todo, o malo para todo, y bueno para nada. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que debe de ver un estudiante que ya está cerrando currículum. ¿Verdad? ¿Cuál es mi promedio que tengo? Pero ahora, ¿cuál es el enfoque de mi especialización? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y es cierto, si tiene que migrar, pero no migre como mojado, migre con un título bajo el brazo o a buscar un posgrado a donde usted se va a ir a ubicar, ¿verdad? Bueno, ese sería Su consejo. mi. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, esto sería todo por nosotras, agradecerle a usted este tiempo que nos regaló, esta hora que estuvimos platicando con usted, que fue pues definitivamente de mucho enriquecimiento para nosotros y para las personas que nos están escuchando. No me queda más que para los que siguen aquí escuchándonos, invitarlos a Colaeic 2022, que se va a realizar en modo presencial. Estén pendientes en nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias. Y ha sido un gusto, pues, tener este conversatorio, sobre todo que abrieron sus monitores.